Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, como representante del Grupo 2, estaré explicando la lectura Poderes y Peligros redactada por Mary Douglas. Nuestro equipo está conformado por las siguientes personas: Gabriela Fernanda Clavijo Salazar, Julián Sebastián Gamboa Díaz, Lisbeth Giovanna Enciso Valle, Pamela Alessandra Elguera Cayo, Mateo de la Jara Arroyo, Alejandra Cristel Delgado Aquino, María Fernanda Cereceda Linares, Micaela Valentina Giraldo Mamani y quien les habla, Estefania Alessandra Donaire González. La exposición estará estructurada de la siguiente manera. Primero, vida y logros de Mary Douglas. Segundo, pureza y peligro, que es el libro. Poder y peligro, que es el capítulo. Y ejemplificación, finalmente una conclusión. A continuación, un pequeño resumen de la vida de la autora como una breve introducción. Douglas Murray fue una antropóloga británica especializada en sistemas simbólicos y rituales. Su libro más conocido, Pureza y Peligro, ha ejercido una gran influencia en el estudio antropológico de los sistemas de clasificación. Tras la muerte de su madre cuando ella tenía 12 años, se fue a vivir con sus abuelos y recibió una rígida educación católica. Ya en aquellos tiempos nació su interés por la religión y el compromiso social. Cuando estudiaba en la Universidad de Oxford Filosofía y Ciencias Políticas y Económicas, estalló la Segunda Guerra Mundial y pasó a trabajar en el Colonial Office, donde se puso en contacto por primera vez con varios antropólogos. De regreso a Oxford en 1946, recondujo su carrera y 3 años después se matriculó para doctorarse en antropología. En 1949 inició su doctorado con una tesis sobre el pueblo de entre los ríos Kasai y Loange, en el entonces Congo belga, actualmente la República Democrática del Congo. Tras realizar el trabajo de campo in situ durante 3 años, presentó su tesis de Lele of Kasai, que más tarde se convirtió en un clásico de la antropología social. Siempre innovadora en sus investigaciones de antropología social, sus análisis abarcaban campos que anteriormente no habían sido estudiados, como la relación entre los rituales litúrgicos con los tabúes en la alimentación, la higiene o la pureza, los tipos de matrimonios, el medio ambiente o el SIDA. Y para ello recurrió a estudiar no solo a los Lele o la sociedad contemporánea, sino que investigó también los textos bíblicos y el pensamiento mítico. Su obra incluye títulos trascendentales para la antropología social y cultural como Purity and Danger en 1966, Natural Symbols en 1970, How Institutions Think en 1986, entre otros. Pureza y Peligro, libro de Mary Douglas. Mary Douglas relata en Pureza y Peligro que aquellos fenómenos que son culturalmente contradictorios o ambiguos son automáticamente rechazados. Nosotros los seres humanos tenemos en mente una serie de esquemas en los que tendemos a colocar o encajar los estímulos externos que nos llegan. Por ende, aquellos que son capaces de encajar son bien recibidos, mientras que aquellos que no encajan en el esquema son juzgados y marginados. En el libro Pureza y Peligro, Mary nos explica la complejidad de hablar sobre las culturas. Como sabemos, las culturas son un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo o a una sociedad. Estas culturas que existen alrededor del mundo tienden a tener irregularidades que no encajan con sus tradiciones o costumbres. Es así como en el capítulo 6 titulado Poderes y Peligros de Mary Douglas nos habla sobre cómo los poderes en diferentes culturas de las que ella menciona pueden llegar a ser un verdadero peligro en diversas circunstancias. A continuación les explicaré el capítulo que nos tocó leer. Este capítulo nos da a entender que tanto el orden y el desorden son pertenecientes e importantes en las configuraciones simbólicas existentes, y que además el desorden es capaz de simbolizar el peligro y el poder. El desorden posee poder, y es por eso que distintas culturas recurren al rito como fuente para revertir la contaminación.
Como Douglas menciona en las primeras páginas del capítulo, el ejemplo dado por Virginia Adams sobre los Echanzu, una tribu de la región central de Tanzania, la realización de su rito anual de la lluvia consiste en que si se sospecha de algún caso de hechicería, un débil mental es mandado al monte para que así éste regrese destruyendo la hechicería antes mencionada. Pero, ¿a qué se debe la esencia de este ritual? De hecho, el hombre enviado, al no ser parte completa de la configuración, era capaz de llevar consigo el poder que no era accesible para los que sí pertenecían a la sociedad y obedecían a ésta. Por una parte, la forma articulada tiene el poder para ser fiel a sí misma, mientras que la falta de forma se le atribuye poderes que bien pueden ser buenos o malos. En las culturas, la energía de mando y los poderes especiales de curación los poseen aquellos que son capaces de abandonar el control racional durante algún tiempo. Para entender estos conceptos, tenemos que tomar en cuenta la situación de los individuos que son marginados. La descripción para esas personas es una donde no pertenecen a la configuración de la sociedad y por ende no tienen un lugar determinado. Claro ejemplo lo tenemos en las criaturas por nacer, donde puede ser considerado algo, pero al no haber nacido aún ocupa una posición ambigua que a su vez puede considerarse vulnerable pero peligroso. Un ejemplo similar, pero para los maoríes, es la sangre menstrual, que es considerado un humano fallido o la transición de un niño a adulto, etapa donde no pertenece a uno ni al otro, y por consecuencia se realiza un ritual de transición. Lévi-Brühl, desde un punto de vista más sociológico, compara la sociedad con una casa con corredores y habitaciones, en las cuales al ser la transición un estado indefinible, el paso de uno a otro es considerado peligroso. En este caso, la persona que se encuentra en ese proceso no solo se encuentra en peligro, su sola existencia también es peligrosa para los demás. En lo que dura el rito, la persona es marginada y tienen permiso para adoptar conductas antisociales que, a lo contrario de lo que se podría creer en primera instancia, la sociedad no reprocha estos comportamientos y en caso el individuo no logre reintegrarse a su nuevo rol, la precaución debe surgir por los miembros pertenecientes a la configuración. Siguiendo el rastro del poder y el peligro en las sociedades primitivas, nos topamos con las definiciones de lo forme y lo informe. Ambas contrastan entre sí para darle significado a la sociedad y a la vez son contenedores de poder. El poder espiritual a su vez también se divide en interna y externa. La primera mencionada se halla en un psique de la gente y que no es controlado por éste, mientras que la segunda consiste en símbolos externos que deben ser conscientes. Siguiendo con la línea del poder espiritual y tomando en cuenta la contaminación, nos vamos a sumergir en otra clasificación: los que ponen en peligro a la sociedad y a los que se encuentran en peligro. Si bien en la sociedad se poseen autoridades que ejercen poder, esos también se dividen en dos: el poder articulado que nace de un sistema que se encuentra en bases articuladas y el desorden para los poderes desarticulados. Goffman demuestra que las personas poseen conciencia sobre la estructura social y que de acuerdo a la jerarquía de ésta regulan su accionar, que tienen relevancia simbólica consciente. Por su parte, Turner introduce la idea de drama social, que es dibujado por los comportamientos que son reconocidos y forman unidades temporales discretas. A diferencia de lo antes mencionado, Douglas prefiere las situaciones particulares porque destaca el sentido de la forma en la conducta y la valoración de sus deseos. Además, recalca la importancia de superar el problema de comunicación existente para que la sociedad pueda existir. De esta manera percibe que para superar el problema también hay que tener en cuenta los peligros y poderes. Leach entiende que el poder de perjudicar depende del sistema de autoridad y que contrasta con el poder de perjudicar, pero que no es intencionado. Sin embargo, este poder solo le pertenece a aquellos compuestos apropiados. Respecto a esto, Douglas responde que el poder ejercido por aquellos que poseen un cargo
tienen poderes conscientemente controlados y que por el contrario también existen poderes inconscientes. Las últimas, si llegan a ser descubiertas por el poder controlado, se convierten en un peligro para el sistema. A raíz de esto, la hechicería se le atribuye a las personas que no pertenecen a la estructura y por lo tanto se les considera en la no estructura. Douglas menciona que si la correlación entre las formas de poder se pudiera mantener, aclarar la naturaleza de la contaminación sería más sencillo. Según su perspectiva, Douglas ve a la contaminación como un resultado entre lo forme y lo informe. Añade también la existencia de una triada de poderes con la habilidad de controlar la suerte y la desgracia al mismo tiempo. Entre estos tendríamos en primera instancia los poderes formales que provienen de aquellos dentro de la estructura formal. En segundo lugar, los poderes informes de las personas intersticiales y por último, los poderes que no son manejados por nadie. Sin embargo, este sistema también falla al no ignorar singularidades importantes. Douglas se refiere a la brujería como un poder espiritual controlado, pero explica que en muchas partes del mundo, según ella, se le atribuye este término a personas que buscan perjudicar a inocentes y que no necesariamente usan un poder consciente y controlado. Estos individuos realmente ejercen la hechicería involuntaria. Dado a esto, Douglas resulta en una inconsistencia en la correlación que quería restablecer. De todas las formas, Douglas califica a la brujería como un poder consciente y que obligatoriamente se genera con intención, mientras que la hechicería sería lo contrario a lo expuesto. En África Central, la hechicería es a menudo el necesario aditamento a las funciones de autoridad. Existe siempre la posibilidad de que el hombre que ocupa una posición oficial no podrá desempeñar su cargo honrosamente. Si un jefe entre los Sewa o los Leles se vuelve impopular, las creencias en la brujería ofrecen recursos que permiten a sus subordinados librarse de él. Por otro lado, la brujería libremente asequible es una forma de poder espiritual que tiende hacia el fracaso. Esta es una clasificación que coloca a la hechicería y a la brujería dentro del mismo comportamiento. Las creencias en la hechicería incluyen la posibilidad del fracaso, de la función y el castigo que esto lleva consigo. Pero las creencias en la hechicería aguardan el fracaso en las funciones intersticiales, mientras que las creencias en la brujería están la expectativa del fracaso en las funciones oficiales. Una de las grandes ventajas de practicar la sociología en un campo reducido es la de ser capaz de discernir con serenidad lo que resultaría confuso en un teatro mayor, pero no ser capaz de observar las tempestades y los cataclismos implica una desventaja. En cierto sentido, toda la antropología colonial tiene lugar en una sopera. La antropología colonial es un gran ámbito del cual hablar. Mary Douglas nos dice, si el mana significa éxito, es un concepto adecuado para el oportunismo político. Antiguamente, las condiciones falsas de la paz colonial pueden haber ocultado este potencial de conflicto y rebelión que involucran los poderes que tienden al éxito. La antropología ha pecado a menudo de debilidad en el análisis político. Puede servir de ayuda a apelar a un ejemplo precolonial. La suerte parece haber actuado en nuestros antepasados libremente dentro de una estructura competitiva, fluida, de poco poder hereditario. Creencias similares pueden seguir a los cambios de obediencia y las modificaciones en los juicios acerca de lo que es justo e injusto. Mary ha tratado de forzar la semejanza entre estos poderes que tienden al éxito que son la brujería y la hechicería. La brujería y hechicería, como anteriormente dije, tienden al fracaso y son capaces de actuar independientemente. Otra semejanza es su naturaleza involuntaria. Por ejemplo, los normandos abundan en crisis que se resuelven cuando un hombre descubre de repente su suerte o cuando su suerte lo ha abandonado involuntariamente.
Otra característica del poder del éxito es que a menudo es contagioso. Al igual que la suerte se transmitía parcialmente en herencias y tesoros. Si estos cambiaban de dueño, también cambiaba de dueño la suerte. Respecto a estos poderes, son semejantes a la contaminación que transmite el peligro mediante el contacto y que está rígidamente dedicada a defender la estructura del sistema social existente. En conclusión, las creencias que otorgan poder espiritual a las personas jamás son neutrales ni se liberan de los esquemas impuestos en la sociedad. Las únicas circunstancias durante las cuales los poderes espirituales parecen florecer de modo independiente del sistema social formal ocurren cuando el sistema mismo carece excepcionalmente de estructura formal, cuando la autoridad legítima se encuentra siempre impugnada o cuando los segmentos rivales de un sistema político acéfalo recurren a la mediación. Otorgamos que todos los poderes espirituales formen parte del sistema social. Esto nos da a entender que el poder del universo está unido a la sociedad, ya que varios cambios de fortuna se deben a personas que se encuentran en nuestra sociedad. Pero obviamente existen otros peligros con los que hay que lidiar, que pueden hacer las personas de modo consciente o inconsciente y que no pueden comprarse ni aprenderse. Si un poder significa peligro para algunas personas, es un poder inherente a la estructura de las ideas, un poder mediante el cual se espera que la estructura se proteja a sí misma. Gracias.